En esta mañana voy a compartir sobre la vida extraordinaria de María, la Madre de Jesús. Y vamos a entrar en el Nuevo Testamento. This morning I'm going to share on the extraordinary life of Mary, the mother of Jesus. Y tenga su Biblia bien afiladita porque vamos a leer muchas escrituras más de las que normalmente leemos. We're going to read a few scriptures today, and as I'm encouraging you to prepare the Word of God, I'd like to welcome those on YouTube. May the Lord bless you for listening to us today. Seguimos con la serie que hemos estado compartiendo sobre los hombres y las mujeres que sobresalieron en la Biblia. Today we're going to continue to teach on the men and the women who were extraordinary, beyond the normal in the Bible. La vida de María, la Madre de Jesús, la encontramos en el Nuevo Testamento. The life of Mary, the mother of Jesus, is found in the New Testament. 400 años se han pasado desde el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, al Nuevo Testamento. 400 years have passed since the conclusion of the last book in the Old Testament, Malachi. Y hay quienes han nombrado estos 400 años del último libro de Malaquías al Nuevo Testamento, Mateo, como los años silenciosos en la palabra de Dios. Durante estos 400 años, la pequeña nación de Judá había estado bajo el dominio de 4 imperios: Babilonia, Persa, Grecia y Roma. Estos fueron los países que dominaron la Tierra Santa. During these 400 years, the tiny nation of Judea had been under the control of foreign powers: Babylon, Persia, Greece, and Rome. Cuando María, la Madre de Jesús, la mujer a quien estamos estudiando esta mañana, cuando llega María, o la conocemos, Roma dominaba la Tierra Santa. Los romanos, los Césares, tenían el control de la tierra. ¿Dónde nació María? When we meet Mary in the New Testament, Rome was dominated. Rome dominated, controlled the Holy Land. En medio de toda la política romana que había en Israel en el tiempo de María, la Madre de Jesús, había un pequeño grupo de personas, hombres y mujeres devotos, que esperaban al Salvador, al Mesías prometido, al Rey de Israel. In the midst of all the Roman politics, political turmoil in Israel,
there was a small group of devout men and women who were waiting for the Messiah, waiting for the Savior, waiting for their King. Entre estas personas que esperaban al Mesías prometido estaba María, la madre de Jesús. Una jovencita judía de un pueblito llamado Nazaret que nadie casi conocía. En ese pueblito de Nazaret, que todavía sigue siendo un pueblito pequeño. Hace unos años yo estuve ahí y estuve en la sinagoga donde Jesús predicó su primer mensaje. Sigue siendo un pueblito casi desconocido. Allí en ese pueblito estaba una muchachita de aproximadamente unos 17 años de la tribu de Judá, esperando a su Mesías. Among the men and the women that were waiting for the Messiah was Mary, who later became the mother of Jesus. Mary was just a young 17-year-old girl, teenager. ¿Cuántos saben que Dios le habla a los jóvenes también? God speaks to young people too. Mary was a teenager, a young Jewish girl from the city of Nazareth, a small little town, unknown by many people. Amados, la vida de María fue una vida, cuando estudiamos su vida, fue una vida extraordinaria. Y les voy a decir por qué. Tengo algunas razones. ¿Por qué fue que María? ¿Por qué fue que su vida fue una vida extraordinaria? Beloved, Mary's life was an extraordinary life, a life beyond the standard norm. And let me tell you why. Y me voy a ir despacito, porque quiero que usted pueda digerir esta enseñanza. Y va a ser muy sencilla para grabar en nuestros corazones. Primero, la vida de María fue extraordinaria por su selección. Su selección. En la forma que Dios la seleccionó para ser la madre de Jesús. First of all, Mary's life was extraordinary because of her selection. Among all the teenagers that were living during her time, she was selected by the Holy Spirit. En el tiempo correcto de Dios, y Dios siempre hace las cosas bien. En el tiempo correcto de Dios, María conoció el milagro más grande que jamás se había visto en la historia humana. In the fullness of time, in the fullness of God's timing, at just the right time in history, Mary experienced the greatest miracle since the beginning of mankind. Por favor, tratemos de imaginarnos el retrato que le voy a presentar. Try to imagine what I'm going to share with you. Una jovencita judía de la tribu de Judá en el pequeño pueblo de Nazaret. La visita un ángel
del Señor vino a ella con un mensaje de Dios, anunciándole que ella sería la madre del Mesías prometido. Y todo esto sería una obra del Espíritu Santo. Here's a young teenage girl, Jewish, from the tribe of Judah, in a little town of Nazareth, and an angel comes to her with a message from God, announcing to her that she would be the mother of the long-awaited Messiah. And all of this would be the work of the Holy Spirit. Ahora sí, vamos a leer la palabra de Dios. Lucas 1, comenzando con el verso 26. Mateo, Marcos, Lucas. Nuevo Testamento. Busque el libro de San Lucas. I want you to look for the book of Luke, chapter 1. Y nos vamos a leer del 26 hasta el 33. Y aquí está algo muy bonito, hermanos. There's something beautiful in these scriptures that we're going to read. Parece que nomás en Navidad se leen estas escrituras. Navidad es todos los días, hermanos. Christmas is every day. It seems like we read these scriptures only on Christmas. Verso 26, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Verso 27, a una virgen desposada, comprometida a casarse con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. In the 6th month, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee, to a virgin pledged to be married to a man named Joseph. El verso 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, donde María estaba, le dijo: hola, muy favorecida. Me gusta mucho lo que sigue. El Señor es contigo, María. Qué bonita expresión. El Señor la saluda y le dice salve, que quiere decir hola, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Verse 28, the angel went to her and said, greetings, you are highly favored, the Lord is with you. I love this. El verso 29, mas ella cuando lo vio se turbó por sus palabras, se asustó y pensaba, ¿qué quiere decir esta salutación? Verso 30, entonces el ángel le dijo: María, no temas, no tengas miedo, porque has hallado gracia delante de Dios. Verse 29, Mary was greatly troubled at the words of the angel and wondered what kind of greeting this might be. But the angel said to her, verse 30, do not be afraid, Mary. You have found favor with God. El verso 31, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, que quiere decir el Señor salva. Verse 31, the angel says to Mary, you will be with a child and give birth to a son, and you're to give him the name of Jesus, which means Savior. El verso 32, este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará, verso 33, sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Gloria a Dios. Verse 32, he will be great.
He'll be called the Son of the Most High. The Lord will give him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever. His kingdom will never end. Qué hermosas escrituras. María seleccionada por Dios. Y manda un ángel para darle el anuncio que sería la madre de Jesús. What beautiful words. En segundo lugar, la vida de María fue extraordinaria por su sumisión, su entrega, su sumisión a Dios, su entrega total. Secondly, Mary's life was extraordinary because of her submission to God. Totally surrendered to God. Su fe la puso en el Señor. She placed her trust in the Lord. Leamos el verso 34 y 35 y luego el 37 al 38. Verso 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Me estás diciendo que voy a tener un hijo, pues no conozco varón. Verse 34. How is this going to happen? Since I am a virgin, I don't know a man, and you're saying I'm going to get pregnant. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Respondiendo el ángel le dijo en el verso 35: el Espíritu Santo vendrá, por lo cual el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y brinque al 37, porque nada hay imposible para Dios. Dije, nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. No te asustes, María. Y luego el verso 38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor. Aquí está la sumisión. Hágase conmigo conforme a tu palabra que me has dado. Y el ángel se fue de su presencia. Ahí está la sumisión de esta mujer. ¿Cómo podríamos hablar de lo importante? La Biblia dice: someteos pues a Dios. El sometimiento es grande. El sometimiento a Dios. Vamos a leer el verso 35 en inglés. And the angel answered, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will come and overshadow you, so that the Holy One to be born will be called the Son of God. Verse 37, for nothing is impossible with God. Nothing. Look at verse 38. This is her surrender. I am the Lord's servant. Esta versión dice: behold, the maid servant of the Lord. Let it be to me according to your word. And the angel departed from her. She surrendered to the will of God. En tercer lugar, la vida de María fue extraordinaria por su salutación a Dios, su adoración, su gratitud. Amados, la adoración debe ser la prioridad última. No hay algo más grande que adorar a Dios. Esto hizo María. No tan solo fue seleccionada, no tan solo se sometió al Señor, pero le adoró. Now, I was saying thirdly,
that Mary's life was extraordinary because of her salutation to God, her worship, her gratitude. The ultimate priority in our life is worship. Vayamos al verso 39. Let's go to verse 39. Y vamos a leer varios versos hasta el 45. En aquellos días se levantó María después de la plática con el ángel y se fue a visitar a su prima. Now look at verse 39. At that time Mary got ready and hurried to a town in the hill country of Judea to visit her cousin. Verso 41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth, su prima, la salutación de María, la criatura que Elizabeth tenía, que fue Juan el Bautista, saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Verse 41. In a loud voice, when Elizabeth heard Mary's greeting, Mary greeted her. The baby in her womb leaped and was filled with the Holy Spirit with Elizabeth. El 42 dice, y exclamó a gran voz. Aquí está hablando Elizabeth: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque verso 44, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura que llevo saltó de alegría en mi vientre. Verso 45. Y bienaventurada la que creyó. Ahí está el sometimiento de María. Creyó, porque se cumplirá lo que se le fue dicho de parte del Señor. Hasta ahí. Vamos a leer en inglés. Verse 43. Why am I so favored? Elizabeth is saying, why am I so favored that the mother of my Lord should come to me? Verse 44, as soon as the sound of your greeting reached my ears, the baby in my womb leaped for joy. Blessed is she who has believed. That's Mary's surrender. What the Lord has said to her will be accomplished. Yo quiero que miremos el verso 30 y en el verso 46, ahí comienza la alabanza de María, la adoración, la alabanza al Señor. Dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso Santo en su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Look at verse 46. And Mary said, my soul glorifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior, for he has been mindful of the humble state of his servant. From now on, all generations will call me blessed. 49, for the mighty one has done great things for me. Holy is his name. His mercy extends to those who fear him from generation to generation. Este canto que María canta nos revela el corazón de María. Nos revela que su corazón y su mente la tenía empapada con la palabra de Dios.
qué salutación, qué expresión de adoración y canto y oración a Dios. When we look at this song that Mary sang, we see that her heart and mind were saturated with the Word of God. En cuarto lugar, la vida de María fue extraordinaria por su sufrimiento. Su sufrimiento. Mary's life was extraordinary because of her sorrow in life. Amados, entendamos esto, que fue algo grande la selección de María, su sumisión a Dios, su salutación al Señor de adoración y gratitud. Es grande, pero también su sufrimiento, su sufrimiento. Beloved, Mary's life was extraordinary, not only because of her selection and submission and salutation, gratitude and praise to God, but also because of her sorrow. Ahora, tome un momentito para oír lo que le voy a decir. Mire, deme su rostro un momentito. El dolor, hermanos, llega a todos. No importa quién sea la persona, las ofensas, la enfermedad, el sufrimiento, los desánimos, las decepciones, nos llegan a todos. Por eso es que tenemos que pelear todos los días. Me levanto una mañana, me veo en el espejo y me sentía con mucho dolor, y el Señor me habló y me dijo: hijo, pelea la buena batalla, defiéndete. Y me defendí y salí victorioso. Todos los días tenemos que pelear nosotros contra, primeramente, Satanás. Le está hablando a los hijos de Dios, les estoy hablando a los hijos de Dios, a la iglesia, la familia de Dios. Todos los días tenemos que pelear contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad, gobernadores de las tinieblas. Nuestra guerra es una guerra espiritual que tenemos que pelear todos los días. Por eso dice Pablo: pelea la buena batalla. ¿Por qué es que es buena batalla? Es buena batalla porque ganamos. Aleluya. Ganamos con la ayuda de Dios. Pero tenemos que pelear contra el pecado también. El pecado se nos acerca. Y Dios le dijo, parece que se lo dijo a Adán: el pecado se te va a venir acercándose a ti para cogerte. Y eso es lo que hace el pecado, la maldad. Cuando hablo de pecado, estoy hablando de la maldad, del odio. Estoy hablando de amarguras, pleitos. Estoy hablando de cuando hablo del pecado, estoy hablando de la desobediencia a Dios. Estoy hablando de aquello que no proviene de la fe, que no viene de la fe. Es pecado. Y todos los días tenemos que levantarnos en la mañana y pelear también contra la enfermedad. La enfermedad, pastor, sí, las dolencias físicas que nos llegan. Yo todavía no me he encontrado con una persona que me diga: yo no sé lo que es sentir un dolor de cabeza, un dolor de estómago, un dolor de espalda, sentirme cansado
es que estamos en un cuerpo físico mortal. Y la vida y la razón que tenemos tantas subidas y bajadas en nuestra vida es porque nuestro espíritu, el hombre interior, está revestido de un cuerpo mortal que todos los días está muriendo. Las células están muriendo. Por eso es que ya no ves como veías antes. Por eso es que ya no escuchas como escuchabas antes. Ya no puedes correr como antes corrías. ¿Por qué? Porque ahora estás cuarentón, cincuentón. Ya no puedes correr como cuando tenías 15, 20 años. Tu vida está cambiando, cambiando, cambiando. Y va a seguir cambiando hasta que este cuerpo se desgaste y diga: ya no puedo más cargarte. Y ahí es donde nos vamos con el Señor, hermano. Pero mientras estamos en este cuerpo, tenemos que pelear contra el viejazo. ¿Qué es el viejazo? ¿No me entienden? El viejazo. Si tú te descuidas cuando llegas a los 40 y 50, la persona comienza inmediatamente a envejecerse. Muy pronto. Ese es el viejazo. Y tienes que mover tu cuerpo, tienes que alimentarte bien. Aliméntate con vitaminas y minerales. Toma agua para que tu cuerpo se mantenga limpio. Y en lugar de una Coca-Cola, toma agua. Duerme bien. Y evita el estrés como una víbora de cascabel. No te preocupes. Trata de no ponerte nerviosa y ansiosa por lo que te está pasando, porque al dejar eso te vas a envejecer. Y cuando una persona se comienza a envejecer, ahí es donde ya no puede caminar. Cualquier tropecito se quiebra un pie, se lastima. Yo alabo y bendigo a Dios, hermanos, que yo he tenido unos golpes muy fuertes. Yo iba con el hermano Macario en la bicicleta hace unos años y me caí en un barranco así, para adentro. Y yo pensé, dije: bueno, Señor. Macario dijo: ya se murió Marcos, se mató. No, hermano, me levanté sacudiéndome los pantalones. Y le decía yo: Señor, movíalo. Y dije: todavía no se me quebró nada. Estando en Nogales, pisé un escalón que realmente no estaba ahí. Me fui volando por el viento y caí. Tampoco no me hice nada. El año pasado me tropecé con esos bumpers de estacionamiento y fui volando y caí en el pavimento de los carros ahí. Y el que iba conmigo dijo: pastor, ¿está bien? Sí, le dije: estoy bien, gracias a Dios. Y me di cuenta, dije: vale la pena cuidarse. Porque he conocido personas que se han tropezado y se quiebran un pie. Se tropiezan y se quiebran un brazo. ¿Por qué? Porque no han peleado contra la enfermedad. Tenemos que cuidarnos. Y te voy a decir algo: si tú no te cuidas, nadie te va a cuidar. Yo tomo vitaminas, hermanos. Nunca lo había dicho, pero lo voy a decir. Todos los días tomo vitaminas. Todos los días tomo minerales. Y por eso estoy fuerte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y yo le digo a las personas que siempre: ay, qué cansado me estoy. Es que no te estás alimentando bien. Cada vez que nos tomamos una soda de Coca-Cola, nos estamos echando 17 cucharadas de azúcar. Y le decimos: Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué me estás castigando? No, es que tú no te has cuidado. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo y lo tienes que cuidar. Gloria a Dios. Bueno,
Poquito de postre por ahí. El dolor llega a todos y tenemos que cuidarnos. Sorrow comes to everybody. That's the reason why we're to fight against old age. Don't get old. No te hagas viejo. No andes hablando, ya tengo 50. No. Estás joven, fuerte. ¿Están aquí conmigo todavía? Yes. ¿Dónde estamos, hermanos? El sufrimiento, ¿verdad? Sorrow comes to everyone, and it's gonna hit you. So you have to fight against the 3 S's: Satan, sin, and sickness. Fight every day. En Lucas 2 tenemos una hermosa historia y la tenemos que leer, hermanos, porque es tan bonita. Capítulo 2 de Lucas, el verso Lucas 2. Vamos a leer el verso 25. Let's read Luke chapter 25 to 33. It's beautiful. Dice de esta manera: y había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era un sacerdote justo, piadoso, esperaba la consolación, la visita de Dios a Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Era un hombre de Dios. Look at verse 25. There was a man in Jerusalem called Simeon. He was a righteous and devout man. He was waiting for the consolation of Israel, the visit of God to Israel, and the Holy Spirit was upon him. Y se le había sido revelado por el Espíritu Santo a este sacerdote que no iba a ver la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Verso 27: y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos, lo bendijo y dijo esto: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y el pueblo del Señor dice: gloria a Dios. Look at verse 26. It had been revealed to Simeon by the Holy Spirit that he would not die before he had seen the Lord's Christ. 27, moved by the Spirit, he went into the temple court when the parents brought in the child Jesus to do for him what was the custom of the law required. Verse 28, and Simeon took him in his arms and praised God. And this is what he said. Verse 29, sovereign Lord, as you have promised, dismiss your servant in peace. Let me go now. For my eyes have seen your salvation, which you have prepared in the sight of all people. Verse 32, light for revelation to the Gentiles and for glory to your people Israel. En el verso 34 que sigue, este hombre comienza a profetizarle a María algo muy extraordinario. Comienza a hablarle de su sufrimiento que le esperaba. Le habló del rechazo, del odio y de la crucifixión de Jesús. Wow. Beginning with verse 34, Simeon the prophet begins to tell Mary, speak to her of her sorrow. You're going to see your son rejected. You'll see him hated, and you're going to see him crucified. El verso 34 dice, y los bendijo Simeón a María y a José. Pero mire lo que le dijo a su madre, y dijo a su madre María, he aquí, hablando de Jesús, está puesto para caída
y para el levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Todo eso tiene una enseñanza hermosa. Este está puesto para caída, para levantamiento de muchos y para señal que será contradicha. Watch this. Then Simeon blessed Mary and Joseph and said to Mary, his mother, this child is destined for the fall and the rising of many in Israel, and for a sign which will be spoken against. Primero, la caída. Amados hermanos, para todas las personas que no creen en Jesús, Él es una piedra de tropiezo. Primera de Pedro 2:8. Yo he visto a muchas personas que dicen, yo no quiero nada con Jesús, y los ve uno caídos en la tierra, caídos, separados de Dios. Now listen to me. When you reject Jesus as your Savior, Jesus is going to be a stone of stumbling. Pero para todos los que reciben a Jesucristo en su corazón y lo reconocen como el Señor y Salvador de sus vidas, Jesucristo es nuestro levantamiento. Nos levanta. Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. En otras palabras, cuando uno viene a Cristo, Jesucristo te levanta y te sienta con Él en un lugar de autoridad para que reinemos con Él. Dije, para que reinemos con Él. Oh, to those that receive Jesus Christ in their hearts, they're raised up. Ephesians 2:6. Raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Beloved, when you come to Jesus, you're seated with Christ to reign with Him. Oh, hermanos, no sé qué más decir. Que en Cristo somos levantados. Somos levantados. Y ya no somos las mismas personas. Y ahora somos personas que le alabamos y le glorificamos. Le bendecimos, le exaltamos. Para aquellos que no aceptan a Cristo, Jesucristo es una piedra de tropiezo. Mire el verso 35. Simeón le está diciendo a María algo más. Le dijo, una espada, quiere decir el dolor, traspasará tu misma alma. ¿Cuándo? Al ver a Jesús sufrir y morir en la cruz. Y luego le dice, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones, la condición de la persona, sea judío o gentil, que se separa de Dios. Cuando uno rechaza a Jesús, esa es la señal de un corazón que no cree. A sword, pain, sorrow will pierce your own soul.
as you see your son, Jesus, suffer and die on a cross, so that the thoughts of many hearts will be revealed, the truth of the apostate state of a person without Jesus. Míreme para acá un momentito. Yo a veces no me identifico mucho con las madres cuando se trata de esto, hasta que me recuerdo de mi mamá. Cuando yo lloraba, era mi madre la que me abrazaba. Era mi madre la que oraba por mí. Fue mi madre la que me dijo a mí desde niño: hijo, la Biblia es la palabra de Dios. Y yo la miraba y ella me decía: hijo, la Biblia es la palabra de Dios. Ahora dime, ¿la Biblia? Decía yo, la Biblia es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y me tenía repitiendo esa expresión mi madre. Y ahora entiendo que solo una madre puede quedarse al pie de la cruz viendo a su hijo sufrir. Se queda al pie de la cruz mientras su hijo muere colgado en ella. Esa es una madre. Only a mother will stand at the foot of her son's death on a cross. I understand now. When I think of my mother used to tell me, son, the Bible is the Word of God. Son, the Bible is the Word of God. And she'll say it, the Bible. And I'd say, the Bible is the Word of God. Is the Word of God, mother. It was my mother who prayed for me. It was my mother that would embrace me when I would cry. En San Juan 19:25 vemos a María en la cruz. Mire lo que dice la Biblia. Junto a la cruz de Jesús. Ahí está un mensaje. Estaban junto a la cruz de Jesús. Junto a la cruz de Jesús estamos, hermanos. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre. John 19:25. Near the cross of Jesus. That could be a song. Near the cross of Jesus. By the cross of Jesus was his mother. Y termino con este pensamiento. María fue extraordinaria por su salvación. Su salvación. Mary was extraordinary for her salvation. Amados, nada en la Biblia sugiere que María debe voy a repetirlo. Nada en la Biblia sugiere que María fue o debe ser adorada. Al contrario, desde el momento que cantó su canto, en Lucas 1:46 al 55, describe a Jesús como su Salvador, su Redentor y como el verdadero Dios. María reconoce su necesidad de tener un Salvador. Nowhere in the Bible do you find that Mary is to be worshipped. Quite the opposite. When she sings her song in Luke 1:46, and she describes Jesus as my Savior, my Redeemer, the true God. Ahora, esto es muy interesante. La última vez que vemos a María en la Biblia, ¿quién me puede decir? ¿Dónde es que encontramos y ya no se menciona jamás? Hay un solo lugar donde encontramos a María y su nombre ya no se menciona en la Biblia. La última vez que vemos a María mencionada en las Escrituras es en Hechos 1:14, donde la vemos en el aposento alto
orando con sus hermanos, con la iglesia, esperando la venida del Espíritu Santo. Alabando al Señor, glorificando, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Es la última vez que se menciona a María en la Biblia. The Bible's last mention of Mary is found in Acts 1:14, where we see her in the upper room praying with the church for the coming of the Holy Spirit. En esta escritura vemos a María triunfando en la vida como hija de aquel que en un día fue su hijo, Jesús. La vemos alabando y adorando ahora al Señor Jesucristo. No sé si me entendió. En Hechos 1:14 vemos a María triunfando como hija de aquel que fue su hijo, Jesucristo. Le alaba y le bendice. In the scripture we see Mary joyfully serving the Lord as a child to the one who was once her child, Jesus. Y la pregunta es esta: ¿estás tú adorando a Jesús en este día? Y si no lo estás haciendo, hazlo, porque en Él está la vida. Dije, en Él está la vida, en Él estamos completos, en Él lo tenemos todo. Beloved, are you worshiping Jesus? If not, do it. It's in Him that we have life. Oremos al Señor. Cierre sus ojos un momentito. Yo quiero decirle a usted que todo lo que yo mencioné de María, su selección, su sumisión, su salutación, su sufrimiento, su salvación, todo esto lo podemos nosotros aplicar en nuestra vida. I was saying that everything I said about Mary, her selection, her submission, her salutation, her sorrow, her salvation, we can all experience that. Señor Jesucristo, te damos muchas gracias porque entre tanta gente que existe, tú nos seleccionaste. Nos diste la oportunidad, Señor, de conocerte personalmente. Lord, I want to thank you because of your selecting us to love and to serve you. Y ahora, Señor, nos sometemos a ti como María. Te entregamos a ti todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y resistimos a Satanás. Resistimos la enfermedad, resistimos el pecado en nuestra vida. Lord, we just want to thank you as we submit ourselves to you. Totally, we surrender to you, spirit, soul, and body. Te adoramos, te bendecimos. Esa es nuestra salutación a ti, Señor. Lord, we worship and praise you and magnify your name. That's our salutation to you. Gracias te damos, Señor, por esos momentos que nos viene la prueba también. Porque es en el sufrimiento que crecemos, Señor, que demostramos tu poder a otros, que tú estás con nosotros para ayudarnos. Gracias por esa mano fuerte que nos toma de la mano, que ha prometido jamás desampararse de nosotros y estar con nosotros. Gracias porque cualquier cosa que nos ha llegado la podemos vencer con tu ayuda, Señor.
Lord, I thank you for the sorrows and the pain and the heartbreaks that come our way, because it is in those moments that we grow, that we become stronger. Y sobre todo te damos gracias por la salvación que tú nos has dado. Thank you for our salvation. Yo te alabo y te bendigo porque has perdonado mis pecados. Me has redimido, me has rescatado de las manos de Satanás. Y has puesto en mí tu Santo Espíritu para ayudarme, para guiarme, para consolarme. Gracias te damos, Señor, por el milagro de la salvación, por tu ayuda que nos das constantemente y sobre todo la esperanza de un día estar contigo para siempre. Lord, I want to thank you for saving us, for our salvation. And just as Mary praised and worshiped you, we thank you for the forgiveness of our sins, and thank you for redeeming us from the hand of the enemy. Thank you, Lord, for redeeming us from the curse of the law. Padre, te adoramos y te bendecimos porque ya no estamos bajo la maldición de la ley, la muerte espiritual. Ya no vivimos bajo el poder de las enfermedades y ya no estamos bajo el poder de la pobreza. Thank you for delivering us from the curse of the law, the curse of poverty, sickness and failure and spiritual death. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué no levantamos las manos al cielo y adoramos al Señor? Can we do that? Can we slip our hands towards heaven? Worship the Lord. Somebody lift up Jesus. Give him praise.